Imaginemos estar en la guardia de un hospital. Es una noche cualquiera y de repente entra un paciente sudando frío, agarrándose el pecho, desesperado, boqueando por conseguir aire. O sea, un cuadro clásico. Todo en la escena te grita infarto fulminante sin lugar a dudas. Exacto. Y claro, los médicos actúan de inmediato, ¿no? Conectan los monitores, hacen electrocardiogramas, miden las enzimas cardíacas, pero los resultados muestran algo totalmente desconcertante. Ujú. El corazón está en perfecto estado. Físicamente impecable. Los pulmones están limpios. Físicamente, este paciente está completamente sano. Sin embargo, el dolor que siente es 100% real. Y eso siembra una duda mucho más aterradora en la sala. Su cuerpo está, digamos, simulando su propia muerte porque en algún nivel su mente acaba de romperse. ¡Wow! Es que es un escenario clínico que cambia por completo la forma en que entendemos el sufrimiento humano, porque en ese preciso instante, en esa sala de urgencias, no estamos viendo un simple ataque de estrés o que alguien tuvo un mal día. Claro, no es que esté nervioso por el trabajo. Para nada. Estamos presenciando un colapso estructural, un momento donde la realidad se volvió tan pero tan insoportable que las herramientas lógicas del cerebro simplemente se apagaron por completo. Y comprender cómo y por qué ocurre exactamente ese colapso es la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en la visión de uno de los psiquiatras más revolucionarios del siglo XX, el francés Henry A., y su monumental Tratado de Psiquiatría. Una obra fascinante, totalmente. Es que lo verdaderamente increíble de explorar estos apuntes clínicos de A. es que nos ofrecen un puente directo entre la biología, o sea, el cuerpo, y el dinamismo de la psicología. Es una manera de observar la salud mental que, fíjate, choca de frente con cómo diagnosticamos y medicamos hoy en día. Y para entender ese choque monumental, primero hay que dimensionar quién era Henry A. Porque, bueno, no era un teórico operando desde un escritorio lejano, leyendo libros y ya. No, él estaba en las trincheras. Exacto. Fue el médico jefe del Hospital Psiquiátrico de Bonneval, en Francia, durante casi 40 años. O sea, vivió el día a día con el sufrimiento extremo, con las crisis agudas y con la recuperación de los pacientes. 40 años viendo cómo se rompe la mente humana. ¡Qué locura! Imagínate la experiencia clínica y además mantenía un intercambio intelectual profundísimo con figuras gigantes del psicoanálisis en Francia. Gente como Jacques Lacan, por ejemplo. Y es justo de esta colisión... De la medicina estricta y el psicoanálisis. Exacto. De esa colisión surge su propuesta fundamental, que es la concepción organodinámica. Organodinámica. Suena un poco denso el término, pero la lógica detrás me parece brillante. Básicamente plantea que el cuerpo es el que pone el obstáculo, pero la mente es la que construye el laberinto. Me encanta esa metáfora. Es muy precisa. O sea, hay una causa orgánica, un fallo biológico o neurológico, pero el cuadro clínico final, los gritos, el pánico, el estupor, no es solo un reflejo automático de esa falla del cuerpo. Es el resultado de un trabajo psíquico. Es la mente intentando reorganizarse desesperadamente alrededor de ese daño. Y esa dualidad te cambia las reglas del juego por completo. Y el contraste con la psiquiatría de hoy es abismal, sobre todo si observamos el famoso DSM-5, que es el manual diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría que rige a nivel mundial en la actualidad. El famoso manual que todos los psiquiatras tienen en su escritorio. Ese mismo. El DSM optó por un enfoque puramente descriptivo, ateórico y sobre todo basado en síntomas. Agrupa los problemas en unos 5 ejes donde anota el trastorno principal, el contexto médico, la situación social. ¿Como un checklist? Exactamente. Su meta principal es unificar un lenguaje clínico global para poder recetar tratamientos que casi siempre son farmacológicos de la manera más rápida y eficiente posible. Lo cual, tiene sentido desde una perspectiva de salud pública y recursos, pero deja un vacío enorme. Porque siguiendo la lógica de Henry A., el DSM actual funciona como un inspector de viviendas que llega con una lista de verificación rápida. El inspector anota, la casa tiene ventanas rotas, humedad en el pasillo, pintura descascarada. Pone un sello que dice casa dañada, recomienda un parche rápido y se va.
Es una solución de superficie. Claro, y Henry A., en cambio, operaba como el arquitecto. Él llegaba a esa misma casa y se preguntaba por qué los cimientos cedieron ante la tormenta, cómo se está distribuyendo el peso de toda la estructura y cuál es, digamos, la historia completa de ese derrumbe temporal. Es que el interés de A estaba en la evolución de la falla estructural a lo largo del tiempo. Él no quería solo tapar el síntoma inmediato para que la persona dejara de gritar. Buscaba comprender la arquitectura completa de la mente para determinar si la casa había sufrido daños por una tormenta pasajera o si sus cimientos estaban irremediablemente podridos desde la base. Ahora, tengo un pequeño problema o una duda con la terminología que A. utiliza en su tratado para clasificar estos daños. Porque él utiliza la palabra psicosis para englobar prácticamente a todas las enfermedades mentales. Sí, es un punto de confusión muy común. Es que si hoy alguien en la calle escucha la palabra psicosis, inmediatamente piensa en una ruptura total con la realidad, alucinaciones graves, alguien que perdió el juicio, un estado irreversible. Pero Abe mete bajo el mismo paraguas a un ataque de pánico brutal y a una esquizofrenia severa. O sea, ¿está ignorando la gravedad de ciertas patologías o simplemente utiliza un mapa distinto? Es un mapa etimológico clásico, totalmente distinto, y es crucial no mirarlo con los lentes diagnósticos modernos, porque te pierdes. Para Abe, la palabra psique significa mente, y el sufijo osis denota un estado anormal o una enfermedad. Ah, claro, como artrosis o neurosis. Exactamente. Por lo tanto, cualquier padecimiento mental es, de manera literal, una psicoosis, una enfermedad de la mente. Él distinguía perfectamente la gravedad entre lo que hoy llamamos neurosis y psicosis moderna, pero en su gran esquema teórico consideraba que todas representaban una alteración del ser. Su forma de dividirlas no se basaba tanto en el nivel de delirio, sino más bien en la temporalidad y el pronóstico. Lo cual nos lleva directamente a la división más fundamental de su obra, la diferencia clínica entre lo crónico y lo agudo. Así es, Henry A. divide el sufrimiento mental en dos inmensos continentes. El primero es el de las enfermedades mentales crónicas. Y, fíjate, la definición que usa es lapidaria. Las llama la desorganización del ser consciente. Desorganización del ser consciente. Suena que la esencia misma de la persona se corrompe. Es que es exactamente eso. Es una patología en la personalidad base del individuo. Tiene una evolución continua, avanza de manera progresiva, y bajo su concepción clínica es irreversible. El individuo cambia permanentemente su forma de existir y de relacionarse con el mundo. Un cambio de paradigma interno. Claro, aquí es donde ubicamos estructuras graves como la esquizofrenia o la paranoia sistematizada, donde el delirio se vuelve el nuevo andamiaje de la realidad del paciente. Ya no hay vuelta atrás a quien era antes. Pero del otro lado de la moneda tenemos el tema central de nuestro análisis de hoy, que son las enfermedades mentales agudas. Y aquí él cambia el vocabulario de una forma sutil pero profundísima. Ya no habla de desorganización del ser, sino de desestructuración del campo de la conciencia. Es una distinción clave, porque la conciencia, en este marco de «hey», es nuestra interfaz inmediata con la realidad. O sea, es la capa superficial que nos permite operar en el momento presente, ir al trabajo, hablar con alguien. Cuando esa capa se desestructura, estamos frente a un episodio agudo. Una crisis pura. Sí, son crisis de una intensidad visual y emocional aterradora, pero tienen una característica que lo define absolutamente todo, y es que son reversibles. Entiendo. O sea, si lo llevamos a términos tecnológicos, lo crónico sería cuando el disco duro físico de una computadora se daña permanentemente. Se raya, los datos se pierden y el equipo nunca, pero nunca vuelve a funcionar igual. Exacto, el daño es en la matriz. Claro. Y lo agudo, en cambio, es cuando el sistema operativo colapsa por una sobrecarga de información. La pantalla se llena de errores, se congela todo y requiere desenchufarla, forzar un reinicio brusco, violento. Pero una vez que el sistema reinicia, los archivos siguen intactos. La máquina opera nuevamente como si nada hubiera pasado. El reinicio forzado es un caos total mientras ocurre, pero la estructura base del sistema sobrevive. Y fíjate, esta idea de la reversibilidad lleva a Ice a conclusiones clínicas realmente fascinantes. Por ejemplo, él clasifica la psicosis maníaco-depresiva, que sería un equivalente cercano al trastorno bipolar que conocemos hoy. Ajá, el trastorno bipolar. Bueno, él lo clasifica dentro del grupo de las enfermedades agudas.
Espera, pero alguien podría argumentar que eso es un error clínico. Porque, a ver, el trastorno bipolar acompaña a la persona durante toda su vida adulta. Parecería ser la definición misma de una condición crónica, ¿no? Totalmente. Y ella era plenamente consciente de que la enfermedad dura toda la vida. Su argumento para llamarla aguda se basa en el mecanismo de avance. Me explico. A ver. La paranoia construye un delirio continuo, sistemático, que consume todo el ser día tras día, sin pausa. En cambio, la enfermedad maníaco-depresiva avanza mediante brotes separados. Ah, los picos y los valles. Exacto. Tienes un episodio de euforia desmedida seguido de un episodio de depresión profundísima, pero están intercalados con periodos de lucidez y remisión total. Es decir, la enfermedad avanza a través de una serie de reinicios bruscos. Son crisis transitorias de las que la conciencia puede recuperarse temporalmente y volver a la normalidad. Por eso, en su arquitectura pertenece al reino de lo agudo. Entiendo perfectamente la lógica, pero claro, entiendo que el sistema de una computadora se pueda congelar y reiniciar, pero el cerebro humano no tiene un botón físico de apagado. O sea, para llegar a ese nivel de desestructuración de la conciencia, el impacto emocional debe ser equivalente a un trauma masivo. No estamos hablando de, qué sé yo, olvidar las llaves del auto, o tener un día difícil en la oficina, o pelearte con tu jefe. No, para nada. El detonante de estas crisis, que Henry Jay denomina reacciones neuróticas agudas, es un shock emocional que perfora lo que él llama el umbral de tolerancia de la personalidad. El umbral de tolerancia. Sí, este umbral es, digamos, la capacidad máxima, el tope que tiene nuestra mente para absorber y procesar el dolor o el terror en tiempo real. Nuestro límite operativo. Exacto. Entonces, cuando ocurre una catástrofe natural, o se vive el horror directo de un conflicto armado, o se recibe la noticia de la muerte súbita e inesperada de un ser querido, la magnitud del impacto es tal que la mente simplemente carece de los engranajes biológicos y psicológicos para procesar la información. El umbral se rompe. Y el campo de la conciencia, literalmente, estalla. Se hace añicos. ¿Y cómo se ve ese estallido desde afuera? Porque la obra de Hay detalla 3 formas clínicas principales, ¿verdad? 3 caminos distintos por los que la mente intenta sobrevivir a ese horror indecible. La primera forma que describe es la crisis confuso-ansiosa. Así es. Y la crisis confuso-ansiosa puede manifestarse en 2 polos que parecen completamente opuestos, pero que en el fondo comparten el mismo origen biológico de supervivencia. Por un lado, puede presentarse como un estupor profundo. Una parálisis. Total. La persona queda anclada, paralizada por el terror. Su percepción del entorno se anula, no puede hablar, no puede reaccionar a ningún estímulo. Es como si el cerebro cortara toda la energía hacia las funciones motoras superiores solo para aislar al individuo del horror exterior. Fíjate que es el equivalente humano a un animal en la naturaleza que reduce todos sus signos vitales y se hace el muerto ante la presencia inminente de un depredador gigante que no puede vencer. Es la mejor forma de describirlo. Es un mecanismo hiperprimitivo de defensa. Pero el polo opuesto dentro de esta misma crisis confuso-ansiosa es la agitación psicomotriz incontrolable. O sea, en lugar de apagarse, el paciente entra en lo que clínicamente se llama un raptus ansioso. ¿Raptus? ¿Que suena a estar raptado, secuestrado por la ansiedad? Literalmente. Y cuando mencionamos esto, para quienes nos escuchan, no nos referimos a alguien caminando nervioso de un lado a otro mordiéndose las uñas. Biológicamente, la parte más antigua y primitiva del cerebro, que es la amígdala, detecta una amenaza de muerte tan inminente que toma el control total y anula la corteza prefrontal, que es nuestra parte lógica. La que nos hace racionales. Esa misma. El resultado de esto es un individuo corriendo a ciegas, gritando, desorientado en tiempo y espacio. No sabe quién es, no sabe dónde está. Es energía pura de supervivencia, sin ningún tipo de dirección. Qué aterrador debe ser perder el control de las propias funciones cognitivas a ese nivel. O sea, ni siquiera saber tu nombre. Es el colapso puro. Y la segunda variante que plantea Eid es la crisis histeroansiosa. Y aquí el cuadro cambia radicalmente, porque la persona ya no está corriendo a ciegas ni paralizada en silencio en una esquina. Parece conservar un nivel un poco mayor de conciencia sobre su entorno, ¿no? Sí. En la crisis histeroansiosa, la desestructuración no anula la ubicación en la realidad. El paciente sabe perfectamente dónde está y reconoce a quienes están a su alrededor. Sin embargo, el sentimiento de terror es llevado al paroxismo, a una exaltación absoluta. Al límite máximo.
Hay una expresividad enorme, una gran teatralidad en el padecimiento. Y aquí hay que aclarar algo importantísimo. Teatralidad no significa que el paciente esté fingiendo. Claro, no es un berrinche ni una actuación consciente. Para nada. Significa que la magnitud del sufrimiento interno exige manifestarse a través del cuerpo y de los gestos con una intensidad dramática. Tienen una idea fija, inamovible, de que el mundo se está acabando o de que un peligro letal e invisible está a punto de destruirlos en ese mismo segundo. Totalmente. La persona experimenta una taquicardia violenta, palidez extrema, sudoración profusa. Es el sentimiento encarnado de hasta aquí llegué, me voy a morir en este exacto momento y no hay nada que pueda hacer. La mente se queda atrapada en un ciclo de imágenes aterradoras y un sufrimiento moral del que sienten que es imposible escapar. Pero, y esto es lo que más me impactó de la lectura. ¿Qué pasa cuando el terror es tan abrumador que la mente ni siquiera puede procesarlo a través de la angustia emocional o de correr sin rumbo? Ahí es donde llegamos a la tercera forma, que nos devuelve directamente al escenario del hospital con el que empezamos este análisis. Las crisis de angustia psicosomática. Sí. Aquí, el cuerpo literal e involuntariamente secuestra toda la situación. Es que el psiquismo se satura por completo, se desborda y transfiere todo el peso del trauma a un solo sector funcional del cuerpo. Puede presentarse como una crisis de asma severa, donde los pulmones se niegan a expandirse, o cólicos digestivos insoportables. O claro, ese dolor torácico aplastante que simula a la perfección un infarto de miocardio. Es que el sistema nervioso somático está, digamos, traduciendo un dolor emocional inexpresable en una lesión física simulada. Exactamente. Y volviendo a ponernos en los zapatos de ese médico de urgencias del inicio, ante un paciente que se retuerce de dolor torácico, la presión es absoluta, porque si asumes erróneamente que es un ataque de pánico y resulta ser una arteria obstruida de verdad, el paciente se te muere. Y por eso mismo, el protocolo en la medicina de urgencias es innegociable. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se asume como primera opción que un cuadro es de origen psíquico. La regla de oro es siempre descartar lo orgánico mediante evidencia dura. Laboratorios, escáneres. Sí, se utilizan absolutamente todas las herramientas diagnósticas, análisis de sangre, ecografías, monitoreo cardíaco constante. Y solo cuando la maquinaria médica demuestra de forma irrefutable que no existe ninguna lesión biológica, solo ahí el equipo médico cambia de paradigma. Es en ese momento cuando se comprende que ese corazón sano está latiendo a un ritmo destructivo porque el umbral de tolerancia psíquica del paciente colapsó. Ahora, una vez que confirmamos que estamos ante una de estas reacciones neuróticas agudas, ya sea que el paciente esté sumido en un estupor paralizante, o experimentando un terror apocalíptico, o sufriendo este dolor somático simulado, surge la urgencia médica final, ¿no? ¿Cómo se interviene ahí? Porque era un instinto social moderno muy marcado que sugiere que la cura para el dolor emocional siempre empieza por la palabra. Nos imaginamos al profesional sentándose pacientemente al lado del afectado, agarrándole la mano, intentando razonar o descubrir la raíz del trauma en ese mismo instante. Bueno, ese instinto social es una fantasía clínica durante la etapa aguda, y Henry A. establecía una regla estrictísima que choca de frente con esa idea romántica. En medio de la crisis, primero va la medicación y, muy en segundo lugar, la terapia. Primero sedar, luego hablar. Es que piensa en el nivel de caos biológico que acabamos de describir. Si un paciente está corriendo desorientado por la sala, gritando sin reconocer a sus propios familiares, o si está en un estupor tan profundo que ni siquiera registra la temperatura del ambiente, intentar hacer psicoterapia es fútil. El psicólogo no tiene un interlocutor válido ahí. Es que intentar interpretar los sueños o analizar los miedos profundos de alguien cuyo cerebro lógico está temporalmente desconectado es como, no sé, como intentar instalar un programa nuevo en una computadora que acaba de sufrir un cortocircuito y está sacando humo. Es la analogía perfecta. El material psíquico es inutilizable en esa fase de caos extremo. La función del profesional de la salud mental en los primeros instantes no es analizar nada, es proteger. Evitar que el paciente se haga daño físico a sí mismo o a otros, y ofrecer una presencia de contención. Y es allí donde entra la intervención farmacológica, que Henry A. describió con una de las metáforas más brillantes de todo su tratado, a mi parecer. A ver. El objetivo de sedar a un paciente en medio de una emergencia no es curar el trauma de fondo mágicamente. El objetivo farmacológico es, y lo cito textual,
cerrar las grietas del inconsciente. ¡Wow! Cerrar las grietas del inconsciente. Esa frase es profundamente reveladora. O sea, el shock masivo fracturó el campo de la conciencia, rompió la pared, digamos, creando estas grietas inmensas por las que el terror puro inunda a la persona. Y la medicación actúa como un cemento temporal en esa pared. Reduce la actividad descontrolada del sistema nervioso central, frena en seco la liberación masiva de adrenalina y estabiliza la biología del paciente. Es una intervención puramente orgánica para poder salvar a la mente. Claro, el obstáculo orgánico del que hablábamos. Exacto. Una vez que esas grietas se cierran químicamente, el campo de la conciencia comienza, poco a poco, a reestructurarse. La persona recupera la orientación, vuelve a saber quién es, dónde está, y el terror absoluto cede paso a un agotamiento profundo. Y es recién en ese momento de calma, aunque sea una calma artificial por la medicación, cuando el proceso se invierte. El cuerpo ha sido anclado de nuevo a la realidad y finalmente se abre el espacio seguro para que la mente pueda empezar a hablar. El psicoterapeuta ahora sí tiene materia prima para sentarse y comenzar a indagar qué fue lo que rompió el umbral de tolerancia. Exacto. El trabajo psíquico de reconstrucción solo puede iniciarse sobre un terreno biológico que sea estable. Y este enfoque de, hey, la verdad, evidencia el respeto absoluto que tenía por los ritmos de recuperación humanos. Nos enseña algo vital. Estas crisis, por más visualmente impactantes y escandalosas que sean, no son una falla moral, ni son un defecto de carácter de quien las sufre. No es debilidad mental. No, son la última línea de defensa biológica ante algo que es intolerable. Y lo más importante, sobre todo para cualquiera que nos escuche y que haya presenciado un ataque de pánico severo en un familiar o un amigo. Una crisis aguda no es una condena permanente. Es una tormenta severa, sí, pero con la intervención clínica adecuada, la estructura base sobrevive. Totalmente. La capacidad del ser humano para fracturarse ante el horror es directamente proporcional a su capacidad para volver a unirse. Y bueno, cerrar esta inmersión profunda en la obra de Henry A. obliga irremediablemente a cuestionar un poco el entorno en el que vivimos hoy, ¿no? Claro, el contraste moderno. Exacto. Mencionamos al principio cómo el manual DSM actual ha transformado la psiquiatría en un sistema súper ágil que está enfocado casi exclusivamente en silenciar rápidamente los síntomas. Pareciera que el imperativo principal del mundo moderno es medicar la angustia para devolver a la persona a la línea de ensamblaje productiva lo antes posible. Que vuelva a funcionar y listo. Exacto, que vuelva a la oficina el lunes. La sedación ya no se usa solo para cerrar las grietas temporalmente y permitir el análisis profundo, como decía Hay, sino que hoy, muchas veces, la pastilla se convierte en el principio y el fin de todo el tratamiento. Sí, se busca la funcionalidad inmediata por encima de la comprensión profunda del dolor de la persona. Y eso es peligroso. Y es algo que deja resonando una interrogante inevitable sobre la forma en que estamos cuidando la salud mental hoy en día, tanto a nivel médico como social. Porque, para quienes nos escuchan, vale la pena reflexionar. Si como sociedad nos limitamos únicamente a tapar las grietas del inconsciente con farmacología, solo para que el individuo pueda volver a su puesto de trabajo al día siguiente, ¿qué ocurre cuando ignoramos por completo ese trabajo psíquico que demandaba EI? Es una pregunta muy incómoda, pero necesaria. Es que si nunca exploramos qué fue lo que hizo temblar los cimientos de la casa en primer lugar, ¿qué probabilidades hay de que esa estructura logre mantenerse en pie cuando llegue la próxima tormenta?